a todos y bienvenidos al edificio Grupo San Valero. Os saludamos en nombre de Cultura USJ, de Universidad San Jorge. Desde este departamento presentamos un ciclo que se llama Convergencias. Esta es su tercera sesión y vamos a imaginar, a investigar y a crear con Alejandro Monge. Este es un proyecto abierto donde confluyen diferentes formas de expresión creativa para explorar nuevos discursos artísticos. Y lo hacemos con el artista que durante todo este mes de marzo es protagonista de nuestro espacio Recoveco con la obra I.S. Yo quiero presentarles esta tarde a las personas que van a estar con Alejandro Monge. Primero le presento a él y luego a Javier y a María. Alejandro es pintor y escultor aragonés, reside aquí en Zaragoza y es de Zaragoza. Es técnico superior de Artes Plásticas y Diseño con la especialidad de escultura por la Escuela de Artes de Zaragoza. A lo largo de sus 13 años de carrera profesional destaca su participación en ferias, exposiciones, museos, galerías y fundaciones nacionales e internacionales. Actualmente estás volcado en la producción escultórica de tu último proyecto de Invershape, en el que desarrollas el retrato de un nuevo concepto basado en la ausencia. Y Javier Calvo, que está aquí también con nosotros, es doctor en comunicación, licenciado en Historia del Arte y en Periodismo, máster en Marketing y Comunicación Corporativa. Es también docente de la Universidad San Jorge. María es la persona que va a moderar, María Blasco es la persona que va a moderar esta charla y la que también nos acompañará hasta el espacio Recoveco para que el artista nos explique su proceso creativo. Es doctora en Bellas Artes. En Arte y Humanidades. Sí. En Artes y en Humanidades y es también compañera del Departamento de Cultura de la Universidad San Jorge. Es sencillo, ellos van a hablar, van a exponer sus ideas y luego bajaremos abajo al espacio Recoveco para que allí el artista en persona nos explique su proceso creativo. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias, Carmen, por haber abierto el Convergencias de marzo en esta ocasión, acompañados pues de Javier Calvo y de Alejandro Monge. En esta ocasión, como bien ha comentado Carmen, vamos a trabajar un poco algunas ideas que versan en torno al trabajo del artista Alejandro Monge y vamos a hablar un poquito, intentar tener un diálogo a tres bandas y pensando un poco, reflexionando sobre el arte y la representación de realidades, ¿no? Que es una de las temáticas que alberga la obra que tenemos abajo en Recoveco, la I.S. Y que vamos a ver. Antes de nada, y para romper un poco el hielo, me gustaría, Alejandro, que te explicaras un poco quién es Alejandro Monge como artista. ¿Yo? Sí, después de que Carmen te ha presentado un poco Sí. más formal, pues que nos cuentes un poquito quién es Alejandro, cuáles son sus líneas de trabajo, o sea, realmente lo que te apasiona y por qué haces este tipo de obras actualmente. Vale, bueno, es un poco difícil definirte a ti mismo, pero... Por eso. Bueno, yo vivía aquí toda la vida y sigo viviendo y para empezar lo que me gustaría decir es que el arte yo lo veo un poco como un estilo de vida más que como un trabajo en sí, porque al final estás un poco todo el día. Que el tema de que puedas vivir más o menos de ello al final es algo más circunstancial, no depende tanto más que del mercado, de las circunstancias, de que tu trabajo encaje en ese momento y demás. Entonces, bueno, yo realmente empecé hace 13 años en la Escuela de Artes. Allí ya descubrí que quería ir 100% a por la escultura porque realmente no tenía muy claro. Yo quería estudiar diseño de interiores. Y lo de la escultura, bueno, fue un poco como segunda opción, no lo tenía tan claro. Pero cuando me metí dije, oye, esto me gusta mucho, pero bueno, de esto no se puede vivir. Y cuando lo terminé, pues bueno, vi que igual, pues un poquito, bueno, pues se pueden hacer ciertas cosas. Y luego con los años, pues oye, pues se fue convirtiendo en una realidad de forma un poco casual, no fue una cosa muy circunstancial. Y bueno, no sé ni cómo, porque en la vida en estas cosas no tienes planes, no vas a decir, bueno, yo quiero dedicarme a esto y voy a hacer esto, y se cumple, ¿no? Entonces vas dando tumbos y bueno, pues me ha traído hasta aquí.
Y no sé, bien, no sé, ¿qué más contarte? Hombre, yo creo que cuando navegamos por Sí. tu web y vemos un poco la evolución que has tenido de tu propia práctica artística, sí que se denota pues, que has ido como tocando diferentes puntos de la realidad en diferentes momentos de la sociedad del siglo XXI, por decirlo de alguna manera, y sí que vas desmarañando un poco cómo está el estado en cuestión. El año 2018 fue la primera vez que participaste en la universidad, Correcto, sí. trayendo una obra que además fue el 20 de marzo la inauguración, o sea que fue casi hace 5 años, con una obra, la verdad es que muy impactante, porque bueno, este es el edificio, la Facultad de Ciencias de Comunicación y Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales, exacto. Y tiene un hall bastante grande, y creo que son 30 metros de largo, y la verdad es que debiste de montar una... Yo todavía no estaba en la universidad para meter un jeep dentro del hall, era mi ¿no? jeep. Sí, la verdad que fue un poco locura. De hecho, tiene unas placas en las ruedas porque les daba miedo que se pudiera hundir Eso el es, suelo. sí, me acuerdo, que daba un poco de... Pero bueno, fue una cosa muy divertida. Yo me lo pasé en grande. No sé los técnicos si opinarán lo mismo, pero yo sí. La verdad es que yo creo que lo recuerda todo el mundo el momento que dejó... La puerta del fondo se desmontó, de hecho. Claro, Sí, claro, es que no cabía para- así, ¿no? Para meter para semejante coche. Y bueno, he traído el catálogo de Blanco de esta retrospectiva que hacemos, si no lo saben alguno de vosotros, en la universidad tenemos diferentes espacios que habitamos con diferentes obras de arte. Hay uno en concreto, Espacio en Blanco, que durante muchos años hemos ido haciendo diferentes exposiciones de artistas aragoneses o afincados en Aragón, y después del año lectivo de exposiciones se hacía una retrospectiva. Este año, el 2017-2018, en el que participó Alejandro, hicimos un catálogo. Y para entrar un poquito en el tema de arte y representación de realidades, y para vincularlo un poco también contigo, Javier, el texto que acompaña la obra de Alejandro es interesante cuando la propia autora dice: Monje nos hace una reflexión sobre la publicidad y la sociedad de consumo, imperante a través de una instalación donde no todo es lo que parece. ¿Hasta qué punto es real aquello que vemos? ¿Cuánto vale un billete de 500 euros? Como veis, European Dream, la foto, si la puedes poner otra vez. Vale, teníamos el jeep y estaba cargado con un montón de billetes. Sí. ¿Nos puedes contar un poquito qué querías contar con esta obra? Sí, pues bueno, realmente este tipo de... A ver, voy a intentar empezar desde el principio. A mí siempre me ha interesado mucho, desde niño, el tema de la falsificación. Mucho. Pero claro, nunca me he podido dedicar obviamente a ello, porque era un poco peligroso. Entonces, siempre me parece algo muy curioso, y de hecho toda mi obra tiene un gran punto de trampantojo. Siempre hay como un cierto engaño, cambio de materiales, y no lo sé, se debe que quizá desde crío me interesó ya no solo la falsificación, sino digamos todo lo que era la magia, el ilusionismo, todo esto me atraía mucho, y pienso que quizá eso se ha podido quedar un poco en la obra de alguna manera. Y bueno, entonces en 2008 yo tenía una exposición en su día en Carlos Gil de la Parra, que tenía una joyería y una pequeña galería y tal. Y recuerdo que, bueno, dije, voy a hacer un fajo de billetes y lo voy a quemar y tal, porque claro, además era 2008, justo era un año muy clave, ¿no? Claro. Empezaba, fue el año del inicio de la crisis económica y tal, y todo el mundo estaba muy sensible con el tema. Todos, es que nos afectaba a todos. O sea, nuestra vida iba a cambiar de la noche a la mañana y nadie lo sabía. Pero bueno, ya se intuía un poco. Y entonces decidí hacer pues esa gamberrada que unía un poco mi pasión, ¿no? Con el momento que estábamos viviendo, que me parecía que era un poco poético, ¿no? Y bueno, hice esa pieza y gustó. No la vendí ni nada, pero gustó mucho. Y empecé a hacer piezas de esas como un loco. Nunca vendía ninguna al principio, pero yo estaba súper orgulloso. Eran mis piezas favoritas. Y luego con los años sí, se volvió un poco una realidad. Y hoy en día, bueno, muchísimos artistas hablan del tema del dinero, destrucción del dinero. Luego se ha mezclado con NFTs, no sé qué. Bueno, ya me he descolgado. Por eso he decidido cambiar y hacer otro tipo de obra, porque bueno, para mí personalmente tenía
tuvo su momento en el que yo me sentí identificado con este trabajo y a mí me gusta un poco representar el tiempo en el que vives. Entonces, yo intenté representarlo de esa forma y hoy en día pues creo que ya no me representa. Entonces, quiero hacer otra cosa. Yo creo que es muy interesante lo que dices, ¿no? Que aquí invita a reflexionar sobre el significado y el valor del dinero en nuestra sociedad, que en ese momento, está claro, de 2008-2018, en ese periodo, sí que es verdad que era la realidad y era lo que teníamos que contar, ¿no? De alguna manera, y cómo no, pues a través del arte, ¿no? Y Claro. de un discurso crítico. Yo creo que esto tiene mucho que ver contigo también, Javier, sobre todo por el tema de lo que tú estás especializado, ¿no? De la representación de realidades sociales. No sé, ¿cómo ves tú el discurso de, como acaba de decir Alejandro, de que en ese momento sí que tenía sentido esas piezas, esa línea de trabajo, pero que ahora, claro, es lo que ahora mismo no te satisface, ¿no? Pues que estás, además de estar en otro punto de tu carrera artística, porque también es un momento que quizá eso es lo que no quieres contar. Sí, bueno, llega un momento que bueno, algo te parece interesante y lo haces. Y pues yo he disfrutado de ello durante casi 10 años. Y oye, he disfrutado, he hecho obras que me han gustado, con los años iban volviéndose más complejas porque evolucionaban y me han dado de vivir también. Y bueno, ya todo eso se lo agradezco a esas piezas y ahora a otras. Porque hay otras cosas que quieres contar y otras cosas de las que quieres hablar. Bueno, porque hay otras dinámicas sociales también, claro. Evidentemente el 2008 era un temporal clave para la economía. Efectivamente es lo que más nos marcó. Seguramente ahora acabamos de pasar por otro tipo de trauma social, que será lo que, no sé si en tu caso determinará tu obra, pero sí que determinará mucha creación artística, ¿no? Lo que hablabas antes de que el arte pues siempre está en contacto con la realidad. El arte, de hecho, desde su propia existencia, ya lo dijo Aristóteles, ¿no? El arte tiene que imitar la naturaleza, en última instancia, es decir, que el arte tiene que hablar de la realidad. Y cuando lo llevamos al plural, el arte tiene que hablar de las realidades, ahí es cuando, de forma más clara, ¿no? Adquiere un punto contestatario, político, y la obra de Alejandro en su momento tiene un mensaje político muy claro, ¿no? Y eso es en gran medida lo que define muy buena parte del arte actual, es que no se entiende que ya el arte sea preciosista por sí mismo y se encierra un poco en la experimentación de su lenguaje. Eso es algo que ya las vanguardias del siglo XX nos dejaron claro que no interesaba, ¿no? Aunque entre ellas podían dialogar con un debate semejante, ¿no? Pero siempre al final acababan acudiendo a la sociedad y a lo que preocupa, necesita, dinamiza la sociedad en cada momento. Entonces, probablemente lo que ahora Alejandro esté trabajando tendrá su raigambre social en otros aspectos, ¿no? Sí, ahora yo creo que abordaremos ese, pero sí que creo que es un punto muy, muy importante, ¿no? El tener en cuenta el arte o atenderlo como una potente herramienta para concienciar, para representar y para sociabilizar también un poco, ¿no? Yo creo es que siempre ha sido algo más allá que su dimensión formal, incluso cuando ha sido meramente estético, pero es que la estética, desde el concepto de estética que crean los griegos, siempre ha estado vinculado a la ética. Entonces siempre hay una dimensión moral en el arte, ¿no? Y siempre tiene una ideología detrás y una práctica. Desde los retratos aristócratas de los estados absolutistas en época barroca, aunque no hubiera una intención contestataria, pero había una intención de dominio, hasta la réplica que se le puede dar desde corrientes más modernas, ¿no? Del siglo XX, como el dadaísmo, que es precisamente actuar contra el poder directamente. Entonces es que siempre hay una dimensión moral en el arte, en cualquier tipo de arte, o sea, incluso en el ámbito audiovisual del que procedo a nivel académico, o sea, ¿no? Siempre queda esa frase famosa de Jean-Luc Godard de el plano secuencia es una cuestión moral. Pues si hasta una manera de representar un plano tiene una dimensión moral, pues en un ejercicio creativo de este tipo, pues imagínate. ¿De verdad que será tu coche? Sí, ese era mi coche. Me he sí. quedado yo con el... Ese ¿Lo pintaste así para la obra o...? Pues mira, si te soy sincero, siempre quise hacer una obra con un coche. Y yo tenía este que me encantaba y lo quería vender. Y me daba pena, pero dije, voy a meterlo en una obra. Digo, por lo menos así me acordaré para siempre. Lo metí y luego lo vendí. Y ahora me he arrepentido porque me he tenido que comprar otro. Sí. Sí, pero bueno.
Bueno, pues ahora si pasamos la siguiente imagen, vamos a ver un poco ese cambio, ¿no?, que has tenido. La siguiente escultura, la imagen 2. ¿La 3 mejor? Vale. Y vamos a hacer un poco la confrontación, ¿no? Esta es la obra I.S., que es la que tenemos en Recoveco, y vemos un poco la diferenciación en muy pocos años. Estamos hablando ahora. Estamos hablando, bueno, pues del 2018 al 2023, 5 años, y es una diferencia abismal, brutal. En esta obra de I.S., cuéntanos un poco con lo que estás trabajando ahora, qué son las cosas que quieres contar con estas piezas. Vale, pues mira, este tipo de obra no tiene nada que ver, o sea, ya se ve, es que podría ser de dos artistas completamente diferentes, además, no tienen nada que ver. Me ha impresionado cuando las he visto así, digo, Es que, ¿y por qué, sí. ¿y por qué hago yo estas cosas? O sea, Si quieres ponemos la pero, imagen 2. no, sí, no, pero que al final, que yo siempre he sido muy ecléctico, me aburro muy rápido y me gusta todo el rato cambiar y hacer cosas diferentes y estoy todo el día pintando la casa, haciendo muebles, porque nada me dura más de 4 años o 3 o 5, menos mi pareja, que ya es para siempre, ¿eh? Pero entonces, nada, la verdad que es en mi opinión, ya era una cuestión de necesidad. Yo necesitaba cambiar. Originalmente, a mí siempre me había interesado mucho el retrato. No sé por qué, porque al final, bueno, a veces yo creo que hay cosas que son racionales y que uno conoce de sí mismo y hay cosas que no. Y a veces en la vida no es imprescindible saber explicar todos los motivos de por qué algo te inquieta o te gusta, porque cada uno tenemos una personalidad y tener que constantemente justificarla, ¿no? Y yo soy así porque por esto, bueno, soy así, no lo sé muy bien por qué, ¿no? Entonces el tema del retrato como algo más íntimo siempre me ha llamado poderosamente la atención, muchísimo. Y sentía cada vez más que me apetecía hacer algo así, algo más personal, más íntimo. Y no sabía cómo hacerlo, porque claro, de retrato ya está todo muy hecho. Y entonces darle una perspectiva diferente y más en escultura, pues era algo complicado. Entonces, bueno, empecé a trabajar con esta idea, que además tiene un poco eso que hablábamos antes, un poco de trampantojo, ¿no? De engaño, tiene un punto de magia y tal, porque aparece un retrato con un volumen que realmente no existe y tal. Entonces me pareció además que tenía un cierto carácter evocador, ¿no? Porque, claro, me recordó un poco era una huella, ¿no? Dejada en una roca y sin embargo mostraba un rostro que parecía que estaba ahí, ¿no? Y además pensé que, no sé, que esa ausencia, que era, o sea, como que, no sé cómo explicarlo, pero que me transmitía más que hubiera una cara esculpida realmente. Entonces, bueno, pues dije, quiero trabajar un poco sobre esto, ingenuamente, ¿eh? ¿Cómo surgió Eh, trabajar al revés, o sea, con el hueco? Bueno, esto lo empecé a hacer o sea, empecé a hacer pruebas, hice una pieza así pequeñita a ver si funcionaba, porque, bueno, pensé que esto podía funcionar y tal. Hice una pieza pequeñita y me gustó mucho y dije, madre mía, pues venga, vamos. Y empecé a hacer pues un montón a la vez, de repente, grandes, pero grandes hablo de 2,5 metros y demás. Entonces, pues bueno, así todo de golpe. Y las fui sacando a la vez. De repente, a lo que me di cuenta no tenía ninguna, más que una miniatura así. Y a lo que me di cuenta tenía todo el estudio y ya no cabía y me tuve que cambiar a una nave. A mí me Fue gusta así, mucho literal. el tema que dices de la huella, ¿no? De dejar reflejo por el paso del tiempo, que yo creo que también ahora quizá tenemos ese anhelo, ¿no? En el momento en el que estamos ahora con tanto cambio, con el cambio de paradigma que estamos sufriendo, entre los resquicios de la pandemia, las nuevas tecnologías, el cambio, el tiempo frenético, que no, y dejar esa leve huella, algo tan pausado, tanta calma, no sé, ¿cómo lo ves, Javier, Yo por creo que esa representación? nos hemos cansado de vivir acontecimientos históricos, ¿no? Como decía el meme, y ya vale que se pare un poco el mundo. Ahí me gusta porque
el trampantojo, la ilusión óptica funciona bastante bien. Me parece que sugiere mucho como si hubiera un volumen real. Y luego no sé si es por, por las raíces o qué, pero me ha recordado un poco, claro, a dos de los mejores representantes de escultura que tenemos aquí que trabajan mucho con el hueco también, que son Exacto, Pablo Pablo Gargallo y Gargallo. Serrano. Pablo Serrano. Sobre todo Gargallo, ¿no? Obviamente, pero tu imprenta en negativo, ¿no? Me parece interesante, sobre todo, no sé si la idea de la ausencia de esa huella y que, por lo tanto, remite a una ausencia, tiene algo que ver en el discurso que pueda haber en la obra, o es un poco jugar más con esa idea del trampantojo y la falsificación que tú decías, pero puede ser muy evocador y al final, claro, como cualquier lenguaje artístico está abierto a la interpretación múltiple, ¿no? La obra abierta, que decía Barthes, yo ahí sí que veo que la ausencia, vamos, para mí, a mi entendimiento, aunque no sea tu intención, pero el público manda a la hora de interpretar, la ausencia me parece muy, muy evocadora, ¿no? El decir algo que, bueno, ya no está incluso la expresión del rostro de esta, entiendo que es un rostro femenino, aunque podría ser bastante andrógino en realidad, Sí, tampoco, no es sé. un rostro muy neutral. He intentado que no represente, o sea, Mm, no buscar unos rasgos muy, muy definidos, sino algo un poco más genérico, porque, bueno, tampoco me interesaba retratar a una persona ujú, concreta, Mm. ni era, bueno, quería un poco, pues, ya te digo, volver a ese retrato que yo había perdido de una forma diferente en escultura. No sabía exactamente cómo, porque luego con el tiempo me he dado cuenta que ha habido otros escultores que han usado el vacío para representar, mm, porque hay gente que me ha venido y me ha dicho, oye, ¿has visto? Conozco una escultura finlandesa y tal, y me mm, enseñaron fotos y digo, hostia, sí. Y luego también un escultor catalán que también hacía y demás. Quiero decir que bueno, no es algo increíblemente novedoso y nuevo, pero bueno, es algo que no se ha trabajado mucho y me permitía poder hacer algo con una perspectiva diferente a lo que estaba haciendo. mm. No sé. Y lo que también me llama mucho la atención desde, no lo puedo evitar, estudiarte Sí. 4 años y el ojo analítico, ¿no? Pero en la diferencia de textura entre lo que es el material rugoso que envuelve ese vacío y la ausencia, vamos, esa limpieza de la ausencia, ¿no? Que es un súper liso. Estaba a punto de tocarla antes abajo, Bueno, le puedes hubiese dicho, Sí, hacerlo, no, pues. no, hombre, no, apetece tocarlo, la verdad. no, La verdad es que yo lo veo lo que os comentaban antes, ¿no? El tema, si volvemos un poco a la representación de realidades de esos fósiles, ¿no? Que luego vemos por la naturaleza cuando vamos paseando por el bosque y nos hace ilusión, ¿no? De qué pasaría este fósil, por qué se formó, ¿no? Y a mí las obras de Alejandro me recuerdan un poco a eso, ¿no? Al decir, has dejado como esa huella, esa hendidura en una roca, algo que estamos ahora como todos muy encorsetados, todo con mucha presión y con esa paz que tiene esa cara, ese rostro, ese retrato y que ni siquiera sabemos pues lo que dices, ya no es mm, cuestiones de género ni cuestiones de estas cosas, ¿no? Yo creo que esa línea es bastante interesante en el momento en el que estamos, ¿no? Sí, a ver, yo quería representar algo, es que es un poco abstracto, ¿no? Porque al final algo un poco más onírico, más, un poco, no sé, más trascendente que algo más circunstancial de un objeto, pues siempre he trabajado mucho con los objetos en la escultura, porque me encantaban, siempre me han gustado mucho, me parece que el objeto tiene mucha historia, mucho que contar. Y bueno, estaba acostumbrado a usar el objeto para transmitir, ¿no? Como una forma de lenguaje. Y, y en este caso, pues bueno, me interesaba más transmitir pues como una sensación, ¿no? Cuando ves a una persona, hay cosas que no se pueden explicar y quería intentar representar esto. Entonces, bueno, no sé. Sí, o sea, yo estoy contento. Cuando veo la obra sí me transmite lo que yo quería, pero tampoco sabría explicar muy bien qué es lo que quería. O sea, realmente que como que quieres salir o escapar un poco de los objetos formales, por decirlo de alguna manera, para estar más en el mundo introspectivo, por decirlo Sí, de sí. alguna Ahora toda la manera. obra que estoy haciendo nueva va más por ahí. Es una, digamos, un poco más
No sé si es humanista, es más personal o... Pero eso no te preocupes, que el galerista el que te lo vende luego, o Sí, sea, eso se lo inventa y ya está. O sí, sí, sea, es que al final para eso sí. tampoco... yo siempre digo que a veces al artista se le pide demasiadas veces, ¿no? Que sea muy consciente y que explique mucho, ¿no? El sentido, ¿no? De por qué el todo y tal. Y al final a veces haces las cosas y tienes cierta intuición, pero a veces la intuición no la sabes muy bien explicar, ¿no? Por ejemplo, en 2017 creo que fue, además si en mi Instagram lo podéis ver por curiosidad solo, para que veáis que es verdad. En 2017 tengo una foto que subí porque quería hacer una mujer asiática con una mascarilla negra. Y claro, pues no lo sé por qué me apetecía hacer eso, pero lo tenía clarísimo. Hice la obra, la tenía ya preparada, todo. Y cuando llegó el COVID ya no me apeteció hacerla. ¿En serio? Te lo juro, sí, sí, se puede ver, está en la foto, está la foto subida. Está la escultura a medias con una mascarilla negra, tal, y era el principio de lo que iban a ser estas esculturas. Y se quedó a mitad porque ya cuando empezó el COVID, pues ya no me hacía gracia. Ya no quise aprovechar para hablar del COVID porque no me parecía interesante hablar de esto en ese momento. Entonces me apetecía hablar de lo contrario, de algo como más que pudiera transmitir un poco más. Porque ¿qué diferencia hay entre estas que son como esos huecos, estos trampantojos, con las otras piezas de esculturas que son estas figuras, estas chicas? Bueno, al final es un poco parte de lo mismo. No, o sea, realmente no tiene nada que ver el formato es diferente, estamos hablando de un hueco en una especie de roca, ¿no? Y es simplemente un retrato crudo y no hay nada no sé, que lo tematice, nada, no hay objetos. Entonces, bueno, eso es una cosa y lo otro son unos personajes que estoy creando que están, pues bueno, tienen muchas más características más singulares, tienen muchos objetos, muchas tal, y responden más a una cuestión más cultural. Intento que representen más una cultura, la cultura en la que yo vivo, bueno, en la que todos vivimos, pero bueno, intentar representar un poco más mi generación y más desde una perspectiva más de cultura global, cultura urbana, cultura global, que nos representa un poco a todos, y especialmente a los que pues, somos jóvenes y tal. Entonces, por un lado, ese tipo de obra va más con todas esas características y estas son más cruda, un Íntimas. retrato crudo más íntimo. Yo creo que las otras piezas que dices de las esculturas de representación de la gente actual, la sociedad joven actual, tú que das clases en la Universidad Javier, tus propios alumnos a la hora de representar, a la hora de trabajar el tema con el audiovisual, con publicidad y demás, ¿crees que han cambiado totalmente las formas de contar historias, de contar realidades Eh, sociales y si tienen, qué relaciones puedes ver con esas piezas que está haciendo ahora Alejandro? Que yo creo que tiene, yo creo que sí que tiene que ver. Bueno, a nivel puramente, o sea, Físico, visual. físico ya, visual, efectivamente, de una primera impresión está claro que la línea de esculturas a la que se refiere Alejandro en estas cuestiones, ellos tienen una impronta cultural de toda esa cultura urbana globalizada, que es evidente, ¿no? Sí que de alguna manera a lo mejor ha cambiado la forma de transmitir historias, sus historias, eh, bueno, en cierta actitud visual, mayor inmediatez, que al final es el lenguaje que han bebido, ¿no? O sea, es que no tiene nada que ver ya una generación de hace 10 años con la de ahora. O sea, ahora ya no hay... Bueno, no quiero decirlo en sentido peyorativo porque parece que sea como el típico discurso de De abuelete, ¿no? abuelete. Pero es verdad que la capacidad retentiva de concentración es más breve porque, bueno, es la que se les ha demandado a través de redes y tal. No han necesitado más o no se les ha ofertado o no han querido, bueno, ir por otro camino. Yo creo que se ven muy reflejados en esa cultura urbana, que es lo que define ahora seguramente a la gran mayoría
hablo de mis alumnos porque es pues eso, el contacto con esa generación que más cercano tengo, porque es evidente que esa generación no es la mía. O sea, cuando has hablado de juventud y decía, bueno, igual están hablando de ellos, porque yo... Pero bueno, Bueno, no sé. tampoco quiero pensar que no nos llevamos tanta edad, Alejandro. Pero bueno, Bueno, y no, que al final vivimos en un mundo global, aunque sí, no. puedes sentir que participas más o No, menos en claro, ese o grupo, sea, pero estás influenciado por la música, la cultura, todo, ¿no? Desde que sales a la calle y... sí, o sea, pero que es verdad que así como puede haber diferencias a nivel cronológico, a nivel generacional, ya no las hay a nivel espacial, porque es eso, es la representación de una cultura global que incluso aunque esas culturas tienen unos rasgos físicos que pueden pensarse como étnicos o racializados, esa estética, esa impronta visual, ese reconocer a la figura se da en cualquier parte del mundo ahora mismo. Entonces, quizá eso también es un cambio, ¿no? Que los chavales y las chavalas de ahora se sienten más, no sé si más parte de un mundo global, pero distinguen menos las culturas, distinguen menos las fronteras, se pueden sentir más en contacto con la otra parte del mundo de una manera muy, muy natural, ¿no? Y a lo mejor sus historias ahora tienen ese carácter más internacional o más culturalmente neutro, a lo mejor, que eso también es interesante, ¿no? Eh, y a la hora de representarse a ellos mismos, pues este es el mundo que hablan a través de sus obras y en el que habitan, ¿no? A mí me llama mucho la atención ver algunas creaciones de pues, chavales, personas universitarias que hacen algún trabajo para, pues, como becarios o para hacer algún proyecto de clase y la forma de contar historias, de narrar, es que me cuesta hasta a mí asimilarlo. O sea, es todo como una imagen, otra, todo muy rápido. Un input aquí, una red social, ahora me lleva a otro lado. No es esta tranquilidad que nos comenta Alejandro, ¿no? Es que me Decirlo. parece hasta significativo que en los últimos Oscar, que han sido hace una semana, la película ganadora sea un ejercicio de velocidad audiovisual, de no dejarte en un respiro, como si estuvieras pasando de reel en reel, de TikTok en TikTok cada 20 segundos. O sea, cada 20 segundos sea una nueva... bueno, estoy hablando de toda la vez en todas partes, la película, ¿no? Ganadora de Oscar a la mejor película en este año, y es súper acelerada. O sea, tanto que sí, a mí incluso también me costó, o sea, tenía que parar a veces y decir, Sí, demasiado estímulo, ¿eh? O sí, sea, exacto. pero claro, esto ha tenido una acogida brutal, sobre todo para una generación de espectadores jóvenes que no tenían ya tan apenas vínculo con el cine y que pues esta película les ha parecido increíble, increíble, porque va a un ritmo, va a un cambio Unos códigos para sí, sí, contar o la sea, unos historia. códigos fílmicos, narrativos que Sí, claro, van además es súper curioso, acelerados. cuando estabas diciendo esto ahora, me ha recordado también a que el año pasado estábamos hablando de Parásitos, ¿no? Porque quiero decir que al final son dos películas que, bueno, también asiáticas de este estilo, y además de cómo fluye la película, ¿no? Yo no la he visto, ¿eh? Pero... Pues es muy buena. Sí, 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 no, Me encanta. voy a ir a verla ya, pero vamos. Pero que me llama la atención, ¿no? Estamos hablando de un mundo multicultural y los Oscars están premiando este tipo de películas ahora que nunca en la vida se habían premiado. Entonces, algo está cambiando y está cambiando a toda velocidad. Entonces, eso es algo que se palpa, ¿no? Antes estábamos hablando, por ejemplo, de la inteligencia artificial hace un rato y decíamos que cada año, cada mes, esto va a cambiar y va a cambiar constantemente, ¿no? El mundo en el que vivimos es mucho más rápido que el que vivíamos hace 10 años. Entonces, esto cambia, o sea, marca todo, ¿no? En todo. Afecta la obra, afecta... Total. Además, yo por eso me resulta tan interesante tu doble vía de trabajo, ¿no? Por un lado, la representación de la juventud global y por otro lado, el respiro de algo íntimo, de tan fino por ese hueco, esa huella que luego es por detrás rudo como una piedra que te lleva un poco al origen, a la naturaleza. Y luego también los colores, ¿no? Que otra cosa que también
hay ahí algo que, porque esos colores no son, no se ve, o por lo menos a mí no me transmiten algo orgánico, lo veo también algo un poco, por otro lado, como más tecnológico a la vez, no sé. Sí, cuando hice estas piezas, bueno, obviamente no son rocas, parecen rocas, simulan rocas, pero no lo son. Están hechas tienen parte de piedra, tienen resinas, fibras y tintes. Entonces todo eso pues hace una especie de forma rocosa con unas técnicas y tal que se parece un poco a la técnica esta japonesa de la cerámica que van como rascando Sí, y entonces, de hecho, se parecen un poco en la forma también. Y el proceso es más similar a esto, a la cerámica japonesa o tal, que a picar una piedra. Entonces, bueno, decidí que ya que no eran rocas, tampoco tenían que estar acabadas como tal, ni tener los colores. Entonces hay algunas que, bueno, tienen unos colores muy neutros, grises y tal, pero hay una lila y otra rosa y otra. Bueno, es que es muy, muy diferente y a la vez tienen puntos en común, la verdad. Además, con estas piezas te imaginas hasta lo que está pasando, ¿no? Yo creo que te transportan y te... Noche de Netflix. Sí, Totalmente. sí, hay también como diferentes simbologías, ¿no? Que te llevan a diferentes. Pero, por ejemplo, esta ya, aquí hay como esa doble, ¿no? Tanto la roca como... sí, esta fue un poco más experimental. Fue de las primeras que hice. Bueno, fue la primera que hice un poco de este estilo. Y bueno, no sabía muy bien qué ni cómo quería hacer y pensé porque ves, ya estaba buscando algo así. Estaba intentando que saliera un rostro pero esto llevo ya muchos años intentando cosas similares y nunca me gustaban. Que saliera un rostro de una piedra, de algo rocoso, que se deshacía, que no, eh, y no sabía explicar lo que quería, pero no me salía. Y probaba una y otra vez y he hecho 1000 pruebas y he tirado 1000 materiales y durante años no conseguía un resultado que me gustara. Igual llevo 6 o 7 años trabajando con este tipo de materiales y haciendo este tipo de cosas. Pero no es que persiguiera esto y no lo conseguía. O sea, es que, no sé, hacía pruebas, lo intentaba y desesperaba y me iba a otra cosa. Sí, pero yo Hasta que creo al que final. también es trabajo también del creador en su taller, ¿no? Ir probando que le funciona, que es con lo que se siente cómoda a la hora de trabajar, de contar, de narrar, ¿no? Su discurso. Y creo que es prueba y error, ¿no? Es hasta que algo funciona. Yo creo que también en el audiovisual pasa igual o en cualquier Sí, otra claro, hombre, disciplina artística. hay una preparación previa del proyecto, o sea, sobre todo en la creatividad audiovisual, antes de ponerte a crear como tal, la parte de rodaje-realización, hay una planificación técnica Claro. brutal. Y luego a lo mejor puede sorprenderte, ¿no? Un cierto tipo de o grado de improvisación, pero no se puede improvisar con según qué técnicas. Y a lo mejor de la misma manera que Alejandro has tenido que probar materiales y tal, hasta moldear lo que tú consigues ahí igual. Eh, Menos en el ámbito académico, que ya Sí. que improvisamos más. Pero no, sí, a nivel creativo, claro. Ensayo y error, claro. Es curioso esto que decías, porque sí que es cierto que, por ejemplo, la improvisación a mí nunca me ha gustado. Yo soy muy cuadriculado, soy un poco alemán en ese sentido. Y siempre todo quiero hacer algo y lo quiero hacer así y voy directo y tal. Y luego siempre me quedo frustrado porque nunca consigues lo que quieres, nunca O te sea, lo sale. que tenías en la cabeza no es lo que luego ves y Claro, dices, no funciona. no, es imposible, es imposible. Nunca te va a quedar lo que querías, nunca tal. Entonces, sí que es cierto que he visto en los últimos 3 años o así, que estoy dejando espacio en la improvisación, a intentar, bueno, hacer un poco una prueba y ver qué tal. Y bueno, aunque sigo con mi idea clara, intento poco a poco salirme un poco de estar tan encorsetado. Y me está dando mejores resultados. Pero aún así es un esfuerzo, me cuesta mucho. No soy capaz. Igual porque estás como muy encorsetado a nivel de planificación mental visual y ahora quizá vas más al concepto, no lo sé.
No lo sabemos. No lo sé. Con la pandemia, que al final, pues... Sí, te ha por ejemplo, dejado. me lo invento, bueno, no me lo invento, es real. Ahora tenía una feria, bueno, ahora para Art Madrid, y nada, llevaba una pieza y la pieza, bueno, estaba muy bien, me gustaba, era en madera, con un tronco y salía una escultura de la madera. Es una pieza que había, ¿no? Una pieza Vale. que hice nueva, sí. Ah, vale. Y la estaba terminando en el taller y tal. Yo me la había imaginado porque la hice en madera, le saqué un molde y luego el resultado quería hacerlo con un efecto como hormigón, porque iba a ser una edición de 10 y iban a ser de resina, es decir, iba a parecer que era textura de madera, pero realmente iba a ser de un material pétreo, parecido a estas esculturas. Y la vi y no me gustaba. No me gustaba nada y no lo veía claro. Y era el día de antes. El día de antes que no presentaba esa pieza, presentaba igual 12. Y estaba colapsado, totalmente colapsado. Y dije, bueno, pues mira, que sea lo que Dios quiere. Cogí la pinté negra. La quemé con un soplete y la pinté negra aparte. Y me encantó. Nunca lo hubiera hecho. O sea, nunca me hubiera atrevido el día de antes a jugármela y si no, ¿me podía haber salido mal? Sí, pero bueno, salió bien. Entonces, esa pieza, si no, siempre hubiera sido una pieza un poco mediocre. Que bueno, no, hubiera hecho su función, pero no me hubiera arriesgado lo suficiente y tal. Pero bueno, así pensé, o va a la feria o no va. Pero ya está, hay que tomar una decisión. Entonces, al final yo creo que también hay momentos que es importante dejar un poco ese espacio a improvisar y jugártela un poco. Porque desde la comodidad se está muy bien y la racionalidad sirve para hacer muchas cosas y tal. Hasta que el Pero mundo llega y te da una pandemia y te dice efectivamente, que la racionalidad al final no... efectivamente, por que no- mucho que no lo sale. planees, no... ¿En la pandemia creaste mucho? Nada. Nada. ¿Fue desconexión? Me están haciendo spoiler. Nada, creo muy poquito. A ver, se dio una particularidad y es que como no había ferias ni exposiciones ni nada, pues bueno, no había No nada había que para hacer. Podías producir. hacer obra para cuando se acabara la pandemia, pero no me apetecía, no tiene esa motivación. Dije, bueno. Entonces volqué todo mi tiempo y mis energías en hacerme una casa. Que era mi gran pasión. Siempre quise hacerme una casa, estudiar diseño de interiores y como no lo hice, pues dije, bueno, pues esta es la mía. Entonces durante 2 años dejé de prácticamente hacer escultura y pintura, simplemente lo que se vendía por encargo. Estuve 2 años trabajando prácticamente por encargo y pues 2 años muy buenos porque trabajas tranquilamente, haces solo lo que vendes y el resto de tu tiempo otra cosa. Ahora bien, cuando acabó la pandemia me di cuenta que no había avanzado, no había evolucionado. Ya. Entonces sí había gente que sí la había aprovechado y eso sí que me supo mal, entre comillas. Entonces decidí que no podía haber pasado todo eso y que yo siguiera haciendo lo mismo. Claro. Y de hecho mi novia me lo dijo y tenía toda la razón del mundo. Y tenía una feria a 15 días, o sea, estaba a 15 días de una feria y no sabía qué presentar porque no quería presentar lo mismo. Hice una de estas primeras esculturas que además era técnicamente muy compleja y no sé cómo la hice en 15 días y me ayudó ella y mi madre y todo el mundo, o sea. Y bueno, al final salió. Y de ahí ya empezaste con toda esta serie que Sí. te sientes cómodo. Quizá también debería tener ese espacio, ¿no? De un poco de desconexión. Ahí, no lo sé. Sí, no, me vino muy bien. O sea, en el fondo no era algo que me planteara. Nunca me hubiera planteado pegarme 2 años o año y medio sin hacer no nada, pero o sea, nada en el sentido laboral. Bueno, laboral. Nada, decir no voy a hacer más escultura o no voy a hacer más pintura. Nunca me lo había planteado. Hacer un parón y volver como si nada hubiera pasado. Entonces, bueno, simplemente las circunstancias se dan y cuando pasa dices, hostia, claro, es que han pasado cosas. Es que no puedo hacer lo mismo. Total. Y luego también el tema de vender en una galería, o sea, es arriesgado, pero yo creo que tienes suerte porque tu trabajo gusta, ¿no?
vivir de tu producción y meterte en el mundo de la galería, de las ferias, eso también es un reto, pero es un privilegio, yo creo. Cuéntanos si te apetece un poco también qué tal ese mundo y cómo Sí. lo ves. A ver, yo llegué un poco aquí de casualidades y tal, ¿no? Pues vas haciendo y tampoco eres muy consciente de lo que vas haciendo. Puedes tener una obra muy buena o muy mala, independientemente de que sea comercial o no. Yo, sí, o sea, a mí nunca me ha condicionado o he querido que no me condicionara, aunque es imposible, o sea, es imposible que no te condicione nada. Pero el tema comercial, entonces intentas hacer algo. Es que yo soy de la opinión que cuando tú intentas complacer al espectador nunca lo consigues. O sea, ya ni siquiera es una cuestión de ser fiel a mis principios o no sé qué, es que también si quiero vender, igual que si quiero hacer algo que me guste a mí, me tiene que gustar a mí. O sea, no puedo intentar hacer algo que te guste a ti, porque ni te va a gustar a ti, ni me va a gustar a mí. Y eso creo que es un fracaso cuando uno intenta ponerse en la piel del espectador para verlo desde una perspectiva que ni va a ser homogénea, ni va a ser esa, ni nada. Entonces, tú solo puedes aportar un poco tu forma de verlo, y si eso concuerda con que le guste a un porcentaje de gente amplia, pues quiere decir que tendrás mayor o menor éxito comercial, y yo creo que va un poco por ahí. Yo lo he intentado siempre ver desde esa perspectiva. Luego, pues bueno, yo llevo ya 8 años más o menos trabajando con una galería de Barcelona, que es la Galería 3 Punts, y muy bien, hemos tenido muchas experiencias, buenas y malas, pero muchas buenas, la inmensa mayoría. Y con ellos, pues bueno, pues he aprendido también con otros artistas compañeros. Por ejemplo, Samuel Salcedo es un escultor que yo idolatraba desde que era adolescente. O sea, lo había visto en muchas ferias y tal. Y luego, pues irnos a una feria a Miami y exponer juntos y estar de cervezas y tal. Hostia, también te enriquece. O sea, Hombre, es muy claro, guay. fundamental. Y Y entonces, aparte habláis de técnica, ¿no? De cómo trabajáis. sí, No sé, hablamos es de muchas cosas al enriquecimiento. final, de técnica, del mercado del arte, pues bueno, dudas existenciales que te entran en este trabajo muchas veces, de qué estoy haciendo, por qué hago esto, esto no me gusta, quiero cambiar. Entonces al final te frustras y tú estás solo en el taller y necesitas compartirlo. Entonces en ese sentido, yo estoy muy agradecido al mundo del arte porque me he encontrado un mundo bastante más divertido, y gente bastante más normal de lo que esperaba. O sea, mis compañeros de galería son todos gente muy normal, con los que puedes hablar de cualquier cosa, no somos artistas chalaos, que no sé qué. Entonces al final, pues bueno, yo he encontrado unos círculos y unos ambientes que me han hecho sentir, o sea, dentro de ese mundo del mercado del arte, cómodo y a gusto. Bueno. Hombre, está claro que para al final participar de ese mercado, yo creo que lo obvio, desde que el arte se comercializa, adquiere las estructuras capitalistas desde mitad del siglo XX, ¿no? Cuando pasa por Estados Unidos y de repente Nueva York se convierte en el foco creativo, es encontrar una identidad. O sea, es que al final el camino del arte siempre ha sido buscar la identidad de cada, o sea, tu individualidad, y ahí es cuando esa individualidad puede, con suerte, interesar a la gente, pero si no, de alguna manera lo que dices, si no te gusta a ti, no eres fiel a ti mismo, difícilmente vas a conseguir, si no te quieres a ti mismo, ¿no? ¿Cómo te van a querer los demás? Y está claro que yo creo que en tu caso es una identidad clara, obviamente, que da lugar a multitud de formatos distintos y el discurso formal variará mucho, pero creo que hay un punto reconocible en todo tu trabajo, ¿no? Bueno, Y a pues veces gracias. vamos, creo que sí, y a veces lo que dices incluso creas de manera intuitiva y no sabes tanto explicarlo, pero a veces esa intuición es también la que se percibe de manera homogénea en una Exacto. creación. Sí, muchas veces me preocupaba esto, porque yo veía mi trabajo anterior y este trabajo y todas las cosas que he querido hacer y no he hecho, de cambios y tal, y
hay muchos artistas que se sientan muy encorsetados, ¿no? A hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y lo entiendo, porque al final, cuando te piden algo, cuando funciona un trabajo, es complicado hacer otro y decir, no, no, ya no voy a hacer esto, que vendo tan bien y tal. Y no, no, ahora voy a hacer otra cosa que nadie quiere y nadie nunca ha visto. Y va a ser mejor. Dices, bueno, va a ser mejor o no. Los galeristas te dicen, ¿y no puedes hacer lo que hacías? Y entonces al final, o sea, también todo eso condiciona, ¿no? Y vas un poco diciendo, uy, pero ¿qué estoy haciendo? Entonces, si no tienes un poco ese punto de, ¿no? Como de decir, oye, Que lo lo voy a quiero hacer. hacer y Y lo tal. necesito, ¿no? Tengo que sacarlo. Sí, pues es que es complicado, porque tú mismo te boicoteas, o yo por lo menos Sí, me ha te pasado afecta, mucho. seguro, claro. Te vas minando y vas diciendo, no, es que esto, haces algo nuevo, ay, es que esto no va a gustar, es que esto no va a funcionar, es que esto ya no sabes ni si te gusta a ti, ni si no, ni si representa lo que tú querías, ni si... Claro. Y al final dices, ¿qué estoy haciendo? Y entonces no lo sabes. Yo recuerdo una vez, la primera vez que fui que expuso en una feria de arte, fue en Art Madrid, con la galería que estoy ahora, hace unos 9 años ya, yo creo. Y estaba con este artista, Samuel Salcedo, que la verdad que lo valoro mucho a nivel personal y a nivel artístico. Y me dijo una frase que se me quedó muy grabada. Él con los años me dice, pero eso te dije yo, que ¡uy, qué listo! Porque digo, y le digo, sí, y me dijo, te quédate con la perspectiva que tienes ahora de tu trabajo, porque esto ahora va a cambiar y nunca va a ser lo mismo. Lo que vendas te va a parecer que es lo bueno, y lo que no vendas y no funcione o no guste, te va a parecer que es lo malo y vas a querer dejar de hacerlo. Y yo en el momento no lo entendí del todo. O sea, sí, entendía lo que quería decir, pero no me lo creía. Y enseguida me di cuenta que era verdad, que tienes que luchar mucho contra que lo que guste a la gente no tiene por qué ser lo que tú tienes que hacer. Porque igual lo que tú haces ahora gusta dentro de 5 años. Sí. O O no igual lo que gusta está nunca, gustando es pero es efímero, ¿no? personal. O sea, no, el resultado no se mide por lo mucho que le guste a otros, sino por lo mucho que te interese a ti. Si coincide, genial, pero no es obligatorio. Esto nos hemos quedado pensando. Es verdad. Hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? Es que yo por lo menos lo he vivido en mis carnes mucho. O sea, y además, ya no porque no te lo diga nadie, porque normalmente la gente es muy educada. Y bueno, hay gente que no, pero la gente no te dice, esto es horrible, esto no me gusta nada. Siempre hay alguno, pero ese me hace gracia. El que te dice algo así me resulta divertido. Pero todo el mundo te suele agradar, o tal, o ¡ay, qué bonito! Y si no les gusta, ¡ay, qué bonito! Y ya está, y te quedas igual. Entonces, aún te jode más. Ya. Casi que prefieres que no te digan nada, o que te digan, ¿no? O sea, a mí me ha pasado, un día estaba En Art Madrid. bueno, no, No. en la Galería Kaffel, que tenía una obra, y porque yo ahí he tenido el estudio muchos años. Y no estaba Miguel para atender nada, estaba la galería cerrada y llamó a alguien, una pareja a la puerta. Y yo fui, bueno, a veces abría, otras no. Y entonces ese día pues me dio, dije, voy a hacerme el simpático. Y les abrí y me dijeron, oye, ¿podemos ver la galería? Ah, sí, sí, claro, pasar y os la enseño, aunque está cerrada, pero bueno, yo os la enseño. Les enseño un poco y tenía yo ahí un cuadro mío recién hecho colgado. Y, ay, me encanta esto y aquello. Y llegan a mi cuadro y dice, es que qué horror el hiperrealismo. Es que falta de originalidad. Bueno, lo pusieron a parir y me hizo como una ilusión. O sea, porque me hizo gracia, porque yo pensé, pues claro, pues claro que no te gusta eso y a mí eso me parece horrible. O sea, claro, es difícil, no te va a gustar todo. Hombre, Es que obviamente. tienes que tener criterio. Yo también lo tengo y no todo me gusta. Hay obras que me parecen una mierda y hay obras que me gustan. Pero eso no es absoluto. Entonces, bueno, al final desprenderte un poco de ese correcto o incorrecto, cuando tú intentas buscar algo, es muy complicado. Sí, es que yo creo que también es muy diferente cuando hablamos de mundo galería de arte que mundo
un poco valorar la experiencia estética de la pieza o valorar el discurso creativo, ¿no? Que también se pueden confluir, pero que muchas veces también es muy diferente el entorno de las personas que van a ver una galería, ¿no? Que también ahí entra un poco el factor inversión, entran otros factores que no solamente son los gustos, que yo creo que es algo también... Sí, hombre, en el mundo del arte siempre se mueven esas tres instituciones complementarias, ¿no? Que es mercado, crítica y público. Normalmente mercado y crítica van de la mano para retroalimentarse. Crítica y público no van nunca de la mano. Y mercado y público, pues bueno, es una relación escasa, pero quien compra, pues compra. Pero claro, al final es eso. Tú tienes tu identidad clara, tienes tu estilo, tu camino y tienes que confiar en él, ¿no? Yo supongo. A él le va genial, la verdad. Le va genial. O sea, por lo que nos has contado, has estado... Es lo primero que te he dicho. Hace poquito y la verdad es que ahora te está estoy yendo contento, genial. son rachas también. Ahora estoy viviendo una racha buena, la verdad. Estoy muy contento. Desde que empecé a trabajar con la galería, la verdad que todo ha ido bien, pero hemos notado que desde la pandemia, hay gente que ha dicho que la pandemia ha venido mal, pero yo creo que en general, por la gente que ha hablado en el mundo del arte y tal, la gente le ha funcionado bastante bien. La gente, ahora están empezando a comprar bastantes instituciones que se las veía ya desaparecidas desde 2008 y entonces vemos que algo se mueve y bueno, es bonito ver que por lo menos hay algo de alegría ahora en el mercado del arte. Tampoco te digo que sea aquello, pero bueno. Es alentador, sí. Sí, por lo menos te da... O sea, ahora, por ejemplo, como comentabas, vendí las piezas más grandes que llevaba, las vendimos a la Fundación Masaveu, que bueno, pues una fundación que es muy chula, tiene un museo en el centro de Madrid y me hace ilusión porque ya se queda allí de forma permanente las piezas y cualquiera puede ir a verlas. Pero independientemente de esto, ¿no? Pues que el pensar que ahora las fundaciones puedan interesarse por obra y ser capaces de adquirirlas, pues ya no es una cuestión económica que digas, es que quiero ese dinero o quiero venderla. No, es que te da libertad creativa para hacer otro tipo de obra. Ahora, por ejemplo, estoy pensando más en hacer instalaciones, cosas grandes, que igual no son una escultura, que ya son grandes, que ya hago esculturas de 2,5 metros y son la mayoría ahora. En piezas pequeñas no hago tantas. Pero, por ejemplo, instalaciones me apetece mucho hacer. Nunca he hecho, y menos con fin comercial. Y ahora me interesa poder tener una pieza y que no me la coma con patatas. Aunque antes la hiciera, ahora dices, hostia, ahora puedo dedicarle muchas más energías, ganas y tal, porque puede pasar algo con esta pieza y puede acabar en algún lado bonito. Yo creo que también es interesante que sepas que va a caer en una fundación, en un museo, que también, aparte de un coleccionista, ¿no? O del público en general, que también es algo que, esa huella que estábamos diciendo de que perdura en el tiempo y que forma parte de una colección pública y que narra un discurso, ¿no? Bueno, pública o no, o privada, pero me refiero pero sí, que podemos de cara al público, me refería. Y eso también es muy interesante. ¿Alguna pregunta tenéis por el público de todo lo que estamos hablando? No hemos comentado, si queréis comentar alguna cosa. Bueno, yo contenta de conocerte en persona porque yo soy de Barcelona, hoy he venido aquí un poquito de visita. Ah, qué bueno. Me quedaba pendiente venir aquí a Zaragoza y bueno, he visto tu obra en la Galería 3 Punts y que, bueno, que me gustó mucho y mira, me hace ilusión. Qué bien. Qué guay. Venir aquí y escucharte y bueno, encantada y felicidades. Pues oye, encantado también y bienvenido a Zaragoza. Qué coincidencia. Qué guay. Me ha gustado mucho, me ha impactado la obra que tienes, la de la escultura. Sí. Me ha impactado mucho porque yo veo que es como un viaje interior, ¿no? O sea, es que no es un material que es duro, pero en el fondo es como, yo veo como, bueno, si me permites. Sí, por supuesto. Yo soy un poco espiritual, ¿sabes? Vamos a bajar. Sí, ahora vamos a bajar para verlo. Y bueno, me ha gustado mucho porque me ha recordado mucho el tema del niño interior, ¿no? Cosas que tengo que trabajar, ¿no? Todo. Que ahora lo digo porque... El micro para cantar. El karaoke. Estamos grabando
Ay, perdona. Bueno, pues que me ha gustado mucho, o sea, lo primero que he visto ha sido tu escultura abajo y que me ha gustado, he conectado mucho porque, bueno, en el campo espiritual no se trabaja mucho el tema de las heridas, ¿no? De la infancia, etcétera, y no sé, me ha gustado mucho ver, ¿no? Que me ha recordado mucho a ese niño interior y además ya como has hecho este juego, ¿no? De hacer el vaciado, ¿no? Que en realidad no es encontrarte con tu propio vacío, como persona, ¿no? Y esa figura, ¿no? Que no es no tiene género, pero que todos nos identificamos en cuanto al arquetipo, ¿no? Que yo lo veo eso, yo veo la niña, el niño interior y me ha gustado mucho, ¿no? Porque es como hacer ese viaje hacia adentro que es necesario en cualquier momento de nuestra vida para seguir creciendo, ¿no? Y qué mejor que con el arte, que es nuestra herramienta de comunicación, poderlo hacer desde ahí. Y bueno, enhorabuena y felicidades porque esto me ha venido así, ¿sabes? O sea, cuando la he visto me ha conectado mucho esto, ¿no? Porque al final arte y espiritualidad van de la mano también, ¿eh? O sea, esta es nuestra manera de comunicarnos al mundo y nunca lo pierdas, pase lo que pase, hay que seguir adelante, esto es algo con lo que nacemos y morimos y adelante, o sea que... Pues si os parece, vamos a continuar el viaje y vamos a ver la obra en Recoveco. Muchísimas gracias a los dos por colaborar con Cultura Universidad San Jorge y bueno, espero que nos vayamos a encontrar en otra ocasión. Cuando y queráis. Nos vamos a Recoveco. Gracias a los dos. Gracias a ti. Porque cuando empiezas las de 2 metros, impresiona muchísimo. Sí, a ver, las de 2 metros, ahora tengo una de 2 metros 20 que la enviamos a Seattle hace poquito y esta pieza es muy impresionante porque a ver, además, claro, en un interior y tal, este tipo de piezas, las grandes, pues pierden un poco el efecto cuando te metes mucho, ¿no? Porque pierdes mucho la perspectiva. Pero estas piezas en el exterior son muy impresionantes porque te da la luz del sol directa y los volúmenes se vuelven mucho más fuertes y quedan... estas piezas a mí me gustaría que quedaran más en el entorno natural, sí. De hecho, la que vendimos a Seattle, esta está colocada en un... Bueno, Seattle es como el Galicia de aquí y está colocada en un sitio lleno de todo maleza, está ya saliendo musgo, muy bonita. ¿Y has tenido que también tratarla, no? Para que... Sí, están todas, bueno, estas no, las grandes están tratadas para poderse colocar al exterior y de hecho ahora estamos mirando para hacer una para la Comunidad de Madrid y este tipo de piezas, las grandes no están pensadas para una casa. O sea, se pueden tener en un museo interior si hay un espacio, si en una casa, si hay un hall grande, se podrían estar, pero en una habitación pequeña quedan muy encarceladas y no se ven bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro, nos ha encantado estar contigo y hasta la próxima sesión de Recoveco que tenemos a Susana Blasco en el mes de abril y estáis todos invitados, os podéis seguir en Cultura USJ y os enteráis ya. Bueno, un aplauso, ¿no? Para